el día de hoy vamos a tener la clase de nuestra materia de formación cívica y ética y el tema de hoy va a ser los derechos humanos y la educación por la paz. Ya saben que hay que poner atención a la clase, por favor, y vamos a comenzar, ¿sale? Muy bien, el tema que vamos a ver el día de hoy son los derechos humanos y la educación por la paz. Si alguien tiene dudas, aquí por el chat me levante la mano y con gusto los atiendo. En esta primera sesión vamos a ver sobre los fundamentos introductorios de los derechos humanos, que serían la definición y características de los derechos humanos. Para comenzar la clase, déjenme le hago más chiquito aquí para no quede tan grande, ¿va? Para comenzar la clase aquí tenemos una imagen que dice derechos humanos. Ustedes aquí pueden observar cómo es que algunos de los derechos que hemos conocido están aquí, algunos otros son nuevos para ustedes. Vemos que está la dignidad, asociación, deberes, vestido, propiedad, alimentación, justicia, bienestar, salud, raza, descansar. Esto es de manera global, ¿sí? No quieran visualizar aquí, a lo mejor dicen, maestra, ¿por qué dice vestido? Porque está el derecho a que todo mundo, por ejemplo, tenga su vestimenta, ¿no? A tener ropa digna de usar. El color, la vivienda, todo mundo tiene derecho a tener una vivienda en donde estar, en donde residir. Entonces esto es de manera general, ¿no? Aquí los derechos sintetizados en una sola palabra para que se pueda entender. Muy bien, el capítulo 1 dice, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos que tienen toda persona en virtud de su dignidad humana. Son derechos inherentes a todas las personas. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente del Estado. Delimitan el poder del Estado y al mismo tiempo exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Muy bien, la voy a hacer grande para que lo puedan ver un poquito mejor, ¿va? Aquí está. Los derechos humanos son la suma de derechos individuales y colectivos establecidos en constituciones nacionales y en el derecho internacional. Los gobiernos y otros titulares de deberes tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos que constituyen la base legal para la reivindicación de derechos y la demanda de reparación en caso de incumplimiento. ¿Qué nos dice aquí? Que todos los gobiernos y otros ejemplares titulares tienen la obligación de que ellos deben de respetar, proteger, cumplir y guardar los derechos humanos de cada persona, que constituye la base legal para la reivindicación. Es decir, que si no se están siendo utilizados los derechos humanos, no se están respetando, debe de estas instituciones intervenir para que pueda hacerse el proceso de que esa persona pueda ejercer sus derechos humanos, ¿sale? Siguiente diapositiva. Los derechos humanos son múltiples, atañen a todos los aspectos de la vida, su ejercicio permite a hombres y mujeres conformar y determinar su propia vida en condiciones de libertad, igualdad y respeto a la dignidad humana. Aparte de comprender derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, también los derechos colectivos de los pueblos. Algunos de los ejemplos de los derechos humanos se los dividí por derechos civiles y políticos y demás. Ahorita les voy a enseñar los otros. Los primeros derechos que conllevan los derechos civiles y políticos, tenemos el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas ni maltratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos, como anteriormente ya hemos conocido que antes existía la esclavitud, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente. Es decir, esas personas que, por ejemplo, no sé, deportaron a personas del país en el que estaban, en el que residían, las tienen detenidas por incumplir las normas de migración, digamos, ¿no? Bueno, estas personas que están en esa situación deben de ejercer su derecho a que las personas que las tienen detenidas, ya sea el gobierno, la autoridad, quien sea que tenga figura de autoridad en el país donde fueron detenidos y fueron deportados, tienen que tratarlas humanamente, no por ser no del país de ellos, no por ser de su misma raza, supongamos, tienen que tener un trato indistintivo a la discriminación acercándose al término, ¿no? Debe de ser tratada siempre humanamente toda persona que sea detenida. La libertad de circulación, el derecho al juicio imparcial, la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Muy bien.
Aquí en las esferas de los derechos económicos, sociales y culturales tenemos el derecho a trabajar, el derecho a condiciones de trabajo, me equivoqué ahí, discúlpenme, equitativas y satisfactorias, el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la seguridad social, la protección de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos alimentos, vestido y vivienda adecuados, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y en los derechos colectivos, habla de los pueblos, más adelante lo vamos a ver. El derecho de los pueblos a la libertad de determinación, el desarrollo, el libre uso de su riqueza y sus recursos naturales, a que tenga el pueblo la paz y un ambiente saludable, un medio ambiente saludable. Muy bien. Los principios básicos de los derechos humanos son los siguientes. Les voy a pedir por favor que me tomen nota, porque ya saben que después de las diapositivas ustedes realizan la actividad. Principios básicos de los derechos humanos. Los derechos humanos no son ajenos a ninguna cultura y son naturales de todas las naciones, son universales. Esta es una cita dicha por Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, discurso pronunciado en la Universidad de Teherán, el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1997. ¿Qué nos dice esta frase? La frase menciona, Kofi Annan dice que los derechos humanos no son ajenos a ninguna cultura y son naturales de todas las naciones. Los derechos humanos deben de ser universales. Es decir, por ejemplo, las mujeres que son pakistanas, no sé si han visto casos o noticias sobre cómo son tratadas las mujeres pakistanas en su país natal, ciudad natal, ellas no se les permite ni salir a la calle sin su esposo, no se les permite usar el transporte público a menos de que vayan acompañadas de un hombre, no se les permite salir a la calle a menos de que vayan acompañadas de una figura de autoridad de su familia. Se supone que ahí deberían de respetarse los derechos humanos de la mujer. No estamos hablando por ser el género de la mujer, estamos hablando por ser un derecho humano universal, como aquí nos lo menciona. Entonces, ese es el caso en el que se debería, por ejemplo, de poner aquí un poquito de atención y decir, bueno, oye, a ver, en tu estado, en tu país, en tu nación, lo que sea, no te están dejando ejercer tu derecho. ¿Qué se debe de hacer para que se pueda ejercer ese derecho a todas las mujeres del mundo, que puedan tener la misma libertad como nosotras, que vivimos en México, de salir a la calle, de ir a la tienda, de ir al cine, sin tener que estar acompañada de una figura masculina de nuestra familia, vaya? Los derechos humanos son universales porque están basados en la dignidad de todo ser humano, con independencia de la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva. Esto no hace ninguna referencia a que por ser de alguna orientación sexual diferente, a ser de otra religión, a tener otro idioma diferente, ¿qué más nos dice? A ser de otro origen étnico, no puedas ejercer tu derecho humano. No, aquí nos dice que es con independencia a todas estas partes de las que estamos hablando, el color, la raza, el sexo, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica que distinga a la persona de que no pueda ejercer su derecho humano. Muy bien. Derechos humanos, concepto occidental. ¿Qué nos quiere decir? En algunas ocasiones se ha puesto una tela de juicio a la universalidad de los derechos humanos con el argumento de que son un concepto occidental. Parte de una actitud neocolonial que propaga por todo el mundo. Un estudio publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, en 1968 demostró claramente que las aspiraciones profundas que subyacen en los derechos humanos corresponden a conceptos. ¿Cuáles son estos conceptos? Los conceptos de justicia, integridad y dignidad de persona, la ausencia de opresión y persecución y la participación en los empeños colectivos que aparecen en todas las civilizaciones y en todas las épocas. Entonces aquí les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿creen que los derechos humanos sea un concepto occidental o debe de ser simplemente algo que alguien llegó y dijo, hay que hacer sobre los derechos humanos? O alguien llegó y dijo, a mí me gustaría saber qué pasa cuando una persona es privada de su libertad, cuando no tiene una vivienda. ¿Cómo creen que nacieron los derechos humanos? ¿Consideran ustedes que sí es un concepto occidental? A ver, permítanme, porque aquí algo está mandando. Ya. Ay, no quiero que vean así porque si no, luego se hace bien feo y ya, listo. Seguimos. Muy bien. Ahora vamos a ver acerca de los tipos de derecho. El derecho a la prohibición y a la discriminación. Las diferencias ante la ley deben de estar basadas en la diferencia entre los hechos
las distinciones entre los hechos. Las distinciones requieren una justicia razonable y objetiva. Tenemos otro tipo de derecho que es el derecho de los pueblos indígenas. Sabemos que aquí en México, en nuestro país, existen muchos pueblos indígenas y aquí tenemos que conocer, como es una parte de una población importante en nuestro país, tenemos que conocer qué derechos tienen esos pueblos indígenas. Conforme al artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, los estados tienen la obligación de obtener consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus territorios o tierras y a sus otros recursos. Fíjense qué importante. Es, por ejemplo, que ahora no sé si vieron la noticia que en Majahual es una parte, creo que me parece que de Yucatán, de Mérida, era una playa pública así, pero tenía que venir, esa era una tierra de alguien más. Entonces, bueno, no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, digamos, Vidanta. Aquí esta parte de Vidanta, que esta parte de Jarretadera, yo sé que la han visto porque muchos han ido para allá o algunos viven allá, era parte de personas que venían de Chiapas, de comunidades indígenas que se vinieron a emigrar acá a Valle Dorado, a Jarretaderas, cayeron acá. ¿Qué fue lo que hizo Vidanta? Esas personas tenían sus tierras, compraron sus tierras, sus terrenos y vino Vidanta y se los regateó por 5 pesos para poder construir ellos el complejo de su hotel. Aquí no se le respetó su derecho de estas personas. ¿Por qué? Porque ellas a lo mejor no estaban dispuestas a venderlo y por opresión de esta institución, ¿cómo se le puede llamar? Este grupo de complejo hotelero lo obligó a que vendieran sus terrenos, a que se salieran de ahí y emigraron. Sí se han fijado que mucha parte de la población indígena que vive en Jarretaderas ya no es la misma a como estaba antes. Muy bien, vamos a continuar. Los tipos de los derechos de las personas discapacitadas. Nos dice, en el Reino Unido, la Ley de la Igualdad de 2010 obliga a los empleadores y a los proveedores de servicios a realizar ajustes razonables en la organización de tareas y en las instalaciones para facilitar el acceso a trabajadores con discapacidad. Muy bien, ya para terminar, vamos a ver los resultados acerca de qué grupo social y cuál es el porcentaje en México que se ha sufrido de discriminación. Aquí podemos ver que dice comunidad LGBTIQ+, sufrió un 373% de discriminación, que si se pueden fijar es el más alto en México. Hay mucha gente homofóbica, mucha gente que odia a los homosexuales, que los discrimina, que no, o sea, simplemente no se le respeta el derecho a la persona, simplemente por ser una persona tiene el derecho humano a ser tratado con dignidad. No se le respeta, ¿por qué? Porque ha sufrido discriminación. Entre la discriminación puede ser agresiones que han sufrido por personas, no sé, a lo mejor en el transporte público, no lo sabemos, ¿no? Pero el 373% de la población ha sufrido discriminación. Personas trabajadoras del hogar, las amas de casa, las amas de limpieza, de ama de casa me refiero a cuando son casas privadas, grandes, lujosas, tienen su propia ama de casa que vive ahí con ellos algunas veces. Ha sufrido el 346% de discriminación, jóvenes. Fíjense lo importante de estos dos grupos sociales que han sido discriminados en México. Primero la comunidad y después las personas trabajadoras del hogar. Con esto no me refiero nada más a mujeres, personas trabajadoras del hogar son hombres desde jardineros, desde el que hace mantenimiento en las casas, demás, ¿no? Personas indígenas el 281%, personas con discapacidad 241%, personas afrodescendientes 233%, mujeres 248%, personas de la diversidad religiosa 216%, personas mayores 179% y el más bajo, pero no menos importante, es los jóvenes de 175%. Muy bien. Ahora aquí les presento las medidas especiales temporales para los derechos humanos. Como pueden ver, tenemos una imagen que dice 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿Sale? Aquí nos dice, recuerda que la discriminación por motivos de género no se limita únicamente a las mujeres. Un ejemplo, en Noruega, el Ombudsman encargado de la cuestión de igualdad de género ha presentado particular atención a los varones en el contexto de la igualdad de género. Vamos a ver de qué se trata.
El resultado es que la legislación en materia de licencia de maternidad ha sido enmendada para ampliar a los varones los derechos correspondientes. ¿Saben lo que es una licencia de maternidad? Muy bien. Una licencia de maternidad es cuando la mujer tiene a su bebé, a su hijo, ya sea esposa, madre soltera, lo que sea. En la licencia de maternidad se les dan unos días de permiso en el trabajo para que la mamá pueda ejercer su maternidad recién nacido su niño o recién que la mamá, pues sí, la mamá haya tenido recién a su bebé, porque el niño ocupa el pecho, ocupa el calor materno, además, ¿no? Se ejerce la mujer la licencia de maternidad, pero ¿qué dice aquí? Que en Noruega también fue implementada para los hombres para los varones, o sea, padres de familia, que su esposa acaba de tener un bebé, para que también le aplicara el derecho correspondiente a la licencia de la paternidad, en este caso sería. Uno de los cambios consiste en que ahora 4 de las semanas del periodo de licencia están reservados al padre. Si este no se hace uso de su derecho, conocido como cuota de padre, la familia pierde su derecho a esta parte de la licencia. La cuota de padre fue introducida en 1993 y en los 2 años siguientes el porcentaje de nuevos padres se tomaron la licencia de paternidad, lo que quiere decir que del 45% jóvenes que se hacían responsables de los papás en la paternidad, aumentó al 70% de estar presentes en la maternidad acompañando a la madre y al niño. Miren qué importante, este es el derecho a la igualdad. Muy bien. Para finalizar, jóvenes, ya hemos terminado con estas diapositivas de la información del tema. Les voy a pedir, por favor, que me escriban un resumen de la clase rescatando puntos importantes de la lectura. Lo escribirán en su cuaderno, por favor, me le toman foto y la suben a Classroom como evidencia. Ya saben, para que puedan registrar su asistencia, tienen ahorita esta chance, nada más, son 12:28, vamos a dejarlo en 10 minutos para que lo puedan hacer. Ya saben que tienen que tomar nota, de todas maneras aquí les dejo, ya les subí toda esta diapositiva de la información del tema a Classroom para que puedan verlo y tomarle sus notas y demás, ¿no? La actividad consiste en un resumen con puntos claves de la clase, rescatando puntos importantes de su lectura. Recuerden que deben de seguir la rúbrica, jóvenes, para el resumen, para que tengan una buena calificación. Déjenme ver, aquí la tengo, para proyectárselas, ¿va? Aquí dice, aquí está la rúbrica, aquí se las dejo. Rúbrica de evaluación, aquí está, además, también está en clase para que lo chequen. Tómenle fotos si quieren, se les hace más fácil. Les voy a poner aquí la primera parte y esta segunda parte. Son 4 puntos importantes, por favor, para que lo consideren al momento de hacerlo. Ahorita vengo, aquí les dejo la rúbrica y tienen 10 minutos, jóvenes, por favor. ¿Está bien la clase? No sé qué pasó. Ay, quiero grabar pantalla porque se supone que tengo que hacer la evidencia de la clase, pues, pero no puedo, no sé qué le moví. Ay, me siento como anciana, así cuando, o sea, yo sé usar mi computadora, claramente, yo la compré, yo sé, yo la conozco, pero no sé por qué no me deja grabar pantalla. Ay, se ve que tu hermanito es bien... Hola, mi pequeñito amor. Espérate, mi amor, porque estoy grabando una clase. Hazte para allá, ahí voy. Espérame. Ay, qué bonito tu hermanito. Se ve que es bien risueño, bien lindo. Ay, me encantan los bebés así que son... Porque hay bebés como medios gruñoncillos, pero pues porque son bebés. Pero tu hermanito se ve bien, bien buena onda. No me digas eso, me vas a traumar. No estoy ruca. No estoy vieja, soy una jovencita hermosa de 21 años.
bien, jóvenes, listo. Ya vi que algunos ya me enviaron sus actividades, ya están, las subieron a clase. Todavía les quedan unos 5 minutitos para los que les haga falta. Mientras, vamos a terminar con la clase de hoy, ¿va? Muy bien. Vamos a ver puntos importantes. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto en esta clase, algo general. Dejen, la hago más chiquita porque está muy grande esto. A ver. Ahí está. Creo que ya. Muy bien. Aspectos generales del tema que vimos. El origen de los derechos humanos son inherentes a todas las personas en virtud de su propia dignidad humana. La función política de los derechos humanos define las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, acotando el poder del Estado y exigiéndole que garantice... ¿No me veo? A ver. Dejen entonces la hago más grande porque si no, no me van a ver. Ahí está. Ahí. Dejen hago entonces esto para acá. Ahí está. La voy a hacer un poquito más chiquita porque no se ve. Ahí está, listo. ¿En qué me quedé? Exigiéndole que garanticen las condiciones óptimas para el disfrute de los mismos. La composición, jóvenes, de los derechos humanos son la suma de derechos tanto individuales como colectivos contemplados con las instituciones internacionales y en el derecho internacional. La obligación de los gobiernos. Los titulares de deberes y los gobiernos están obligados a respetar, a proteger y cumplir estos derechos. Tómenle foto, por favor, a estos puntos clave porque la van a necesitar para la siguiente actividad de tarea que va a hacer, pero hasta la siguiente clase. El alcance que tienen los derechos humanos abarca múltiples ámbitos de la vida, permitiendo el desarrollo personal en condiciones de libertad, igualdad y respeto. La clasificación de los derechos humanos, como les dije, se divide en civiles y políticos. Incluyen la protección de la vida, la prohibición de la tortura, la esclavitud, los trabajos forzosos, el derecho a la libertad, la seguridad, la libre circulación, un juicio imparcial, el trato humano a detenidos y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Los derechos económicos, sociales y culturales abarcan el derecho al trabajo con condiciones equitativas, la afiliación sindical, la seguridad social, la protección familiar, un nivel de vida adecuado, alimentos, vestido, vivienda y a la salud y a la educación. Los colectivos de los pueblos comprenden el derecho a la libre determinación, el desarrollo y el uso de sus riquezas y recursos naturales, la paz y un medio ambiente saludable. La universalidad y el debate cultural tienen como fundamento universal que son universales porque se basan en la dignidad de todo ser humano, independientemente de su raza, sexo, edad, orientación sexual, nacionalidad o discapacidad. El cuestionamiento occidental, que es lo que veíamos hace un ratito, frente a las críticas que son un concepto occidental o neocolonial, un estudio de la UNESCO demuestra que los valores fundamentales, que son la justicia, la dignidad, la ausencia de opresión, están presentes en todas las civilizaciones de las épocas, no solamente en la etapa neocolonial del continente occidental, ¿sí? A ver, ¿alguien me puso aquí en el grupo? No, nadie, ¿verdad? Muy bien. Sí, ya vamos a terminar. Los tipos de derechos específicos que hay son la igualdad y la no discriminación, la de los pueblos indígenas, la ley debe de tratar de forma distinta solo si los hechos son distintos y cualquier distinción requiere una justificación objetiva y razonable del por qué se está tratando de esa manera diferente, ¿va? Los pueblos indígenas, según el artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas, los estados deben de obtener el consentimiento libre e informado de estas comunidades antes de aprobar proyectos que impacten sus tierras o recursos. Muy bien, jóvenes, hasta aquí terminó la clase el día de hoy. Lo único que, por favor, les voy a pedir, déjenles proyecto aquí, va. Ahí está. La actividad de final para la clase, ya para el cierre, que sería su proyecto final, va a consistir, permítanme, les explico, ¿no? Ya terminamos esta sesión, hemos visto de manera general la introducción a los derechos humanos. Ahora ustedes contextualizarán los derechos humanos en su entorno. ¿Cómo van a intervenir ustedes como adolescentes pues aquí, ¿no? En la revisión de los derechos humanos? Por ello será necesario que les voy a pedir por favor que utilicen su libro de texto de la página 235 a la 247. Esto comprende de 2 temas. Déjense las proyecto aquí porque luego me dicen que no saben que cuál era, que ya lo perdieron, entonces no queremos eso. Dejen ver si la tengo, creo que no.
me van a buscar ustedes en su libro de texto, en el Conalitec sale, si no lo tienen en físico, algunos que ya se les perdió, se les mojó, los otros sí lo tienen en físico. Si no, se van a meter aquí a Conalitec, déjenles, pongo un ejemplo. Se van a meter aquí a Conalitec. Aquí la primera que les sale. Y ustedes son de secundaria, jóvenes, son de tercer grado. Entonces, nos vamos a tercer grado. Aquí está. Y a nuestro libro de ética, naturaleza y sociedades, ¿va? Van a buscar ustedes, ya les dije la página, aquí está. No, esta no es. ¿Dónde está? La página es de el primer tema de la 237, 234 a la 238. De la 234. Aquí está. De la 234. Que serían estas. Este es el primer tema. Van a haber dos temas para que sea diferente. Ambos van de la mano, que es la continuación del otro. Pero no quiero, por favor, nada más les voy a pedir que me formen cuántos equipos serán buenos. Yo creo que equipos de 5 personas. De 4 a 5 las vamos a dejar, ¿va? De 4 a 5 personas me van a elegir ustedes cualquiera de los dos temas que les estoy presentando. Este es el primero, que comprende de la 234, 235, 236, 237 y 238. Ese es el primer tema. El segundo tema es este, de la 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247. Este es un poquito más largo que el otro. Ahorita les voy a explicar en qué consiste la actividad. La actividad final de su proyecto, ustedes me van a realizar. Déjense, las vuelvo a proyectar. Ay, no, qué calor hace, jóvenes. Aquí está. Ustedes me van a hacer, les voy a dar a elegir lo siguiente. Ustedes pueden hacer o un ensayo o diapositivas del tema para la exposición. Estas serían para las personas que eligieran el primer tema, ¿no? Que son retos actuales de que los adolescentes pueden asumir en relación con los 5 derechos humanos, que es de la 234 a la 238, que es un poquito más cortito, de 4 hojas. Un ensayo de 5 hojas con estructura, ya lo saben, introducción, índice, desarrollo, conclusión y demás, ¿no? Sobre el tema, claro, o diapositivas del tema para que me lo expongan. La fecha de entrega, hoy estamos a 1 de junio. La fecha de entrega se las voy a extender un poquito para los que van a elegir este podcast o un video animado o juego interactivo, a que me la entreguen a la siguiente semana. ¿Sale? De este lunes el próximo lunes tienen para entregar la actividad. Pueden hacer un podcast sobre el tema, un juego interactivo sobre el tema, ya sea algo físico, o ya saben que pueden llevarse su computadora y en el salón lo proyectamos, como Kahoot, y hay muchas páginas en línea que les hacen juegos para actividades académicas, o un video animado sobre el tema con IA, explicando un video con IA, pero caracterizados de ustedes, de los integrantes del equipo, ¿no? Por ejemplo, a Nicolás le van a poner van a diseñar un monito para que sea caracterizado a Nicolás, si se van a juntar Nicolás, si se va a juntar Chino y si se va a juntar, por ejemplo, este niño Gael con ustedes, ¿no? Bueno, con su video que ustedes van a hacer, van a caracterizar, por eso van a buscar qué aplicaciones hace un video animado con IA y van a pedir que cree los monitos de acuerdo a las características de cada uno de ustedes, que es como si lo estuvieran explicando, pero en animación, ¿va? Aquí está, tómenle foto a esto, por favor. Los contenidos que deberá de llevar, ya sea el primer tema, que son retos actuales que los adolescentes pueden asumir en relación con los derechos humanos, va a ser los artículos y leyes que lo defienden, ejemplos de qué situaciones y los derechos que se mencionen. En la primera hoja también viene información que son los retos actuales que ustedes como adolescentes presentan o conciben, ¿no? Esos son los contenidos que deberá llevar la actividad que ustedes sea que elijan de este primer tema. La segunda
es sobre la postura ética y movimientos sociales, que es un poquito el más largo que les decía. De las 2:39 a las 2:47, tómenle foto. Y el contenido que deberá llevar son los movimientos sociales y políticos en la actualidad, la postura ética ante los movimientos sociales y políticos y las acciones para promover y defender los derechos humanos desde una postura ética. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Igual les voy a subir la diapositiva del trabajo a... ya no lo quiere agarrar. A Classroom para que lo tengan ahí, no tengan ninguna excusa de por qué no lo hicieron y que se les olvidó y no sé qué tanto dicen siempre ustedes. Pero estos son los contenidos, ¿sale? Si tienen alguna duda me hacen saber aquí por el chat o por el grupo. Y los que, ¿qué horas son? Ya se les acabó el tiempo. A los que ya no alcanzaron a registrar la actividad como asistencia, lo siento mucho, pero se acabó. Entonces, hasta aquí sería todo. Yo les voy a subir también la rúbrica de cada elemento para la evaluación, ya sea el podcast, ya sea el video, ya sea además. Entonces ustedes ahí en el Classroom va a estar la actividad la proyección, está la rúbrica de su resumen para quienes ya hicieron como asistencia, están las diapositivas y les voy a subir al ratito de chance de las rúbricas para cada cosa que ustedes elegirán, ya sea el ensayo, diapositiva, podcast, juego o el video, ¿va? Muy bien, jóvenes, pues sería todo y nos vemos hasta el próximo lunes ya en clase para recibir los trabajos, ¿va? Que les vaya bien.